Me llamo Mateo Rivas y durante 17 años fui sacerdote en una diócesis que desde fuera parecía un faro de fe y moralidad. Crecí en un pueblo pequeño del norte de esos donde las campanas de la iglesia marcan las horas y las procesiones son el evento más importante del año. Desde joven todos me decían que tenía la vocación. Yo lo creí. No porque sintiera una voz mística llamándome, sino porque mi familia, profundamente católica, veía en el sacerdocio el más alto honor para un hijo. Así, a los 21 años, ingresé al seminario. Los primeros años fueron de estudio y oración, pero también de una disciplina férrea. Aprendí latín, teología, moral, dogma, y a obedecer sin cuestionar. En el seminario nos repetían que la obediencia al superior era obediencia a Dios mismo. Preguntar demasiado era signo de orgullo, y el orgullo, nos decían, era la raíz de todos los pecados. Cuando fui ordenado, mi primera parroquia estaba en una zona rural pobre olvidada por las autoridades, pero no por la fe. La gente nos recibía como si fuéramos la mano de Dios en la tierra. Yo quería ser digno de esa confianza, pero con el tiempo descubrí que no todos en la iglesia compartían esa intención. La primera vez que vi algo que me inquietó fue en el tercer año. Un sacerdote mayor, el padre Eusebio, llegó a mi parroquia como visitador enviado por el obispo. Desde su llegada noté cómo algunas familias lo evitaban. Los niños huían de él y las madres apretaban la mano de sus hijos cuando lo veían venir. No quise juzgar, pero la incomodidad estaba allí. Una noche después de misa, lo vi entrar en la sacristía con un joven monaguillo. Cerró la puerta. No quise imaginar nada, pero los murmullos en el pueblo ya eran imposibles de ignorar. Una semana después, ese niño dejó de servir en la iglesia. Su familia se mudó sin despedirse. Cuando pregunté a mi párroco, me respondió con un gesto seco: «Mateo, en la iglesia hay cosas que no entenderás todavía. Aprende a callar». No insistí. Era joven obediente y creía que el silencio era lo correcto para evitar escándalos. Pero ese fue el primer paso hacia un abismo en el que me fui hundiendo poco a poco. Con los años me convertí en alguien de confianza para el obispo. No porque fuera brillante, sino porque no preguntaba. Me enviaban donde había problemas y siempre regresaba con la versión oficial bien cuidada. Aprendí a escribir informes que omitían lo incómodo, a firmar documentos que no había leído del todo y a trasladar sacerdotes problemáticos a parroquias lejanas donde sus historias se diluían. Lo peor es que al principio lo justificaba. Me decía, es para proteger la fe de los fieles. Me convencía de que ocultar ciertas verdades evitaba que las personas perdieran su creencia en Dios. Pero la verdad era otra: protegíamos a hombres, no a la fe. El caso que marcó mi vida ocurrió en 2009. Me llamaron a la ciudad para atender una situación delicada. El padre, Julián, carismático, querido por su comunidad, había sido acusado por 2 familias de abusar de sus hijos. Cuando llegué, la primera instrucción que recibí no fue investigar, sino contener la situación. El obispo me recibió en su despacho con las cortinas cerradas y un expediente sobre la mesa. «Mateo, necesito que manejes esto con prudencia. No podemos permitir que esto llegue a la prensa». Intenté preguntar por las víctimas, por la verdad. Su respuesta fue helada. «La verdad, hijo, es lo que preserva la unidad de la Iglesia. Y la unidad requiere silencio». Esa noche no dormí. No podía dejar de pensar en esos niños. Pero al día siguiente me senté con las familias, les hablé de no dañar la reputación de la comunidad, les ofrecí ayuda económica y, sobre todo, les pedí silencio. Algunas aceptaron, otras se fueron enfurecidas. Y yo firmé el traslado de Julián a otra parroquia lejos donde nadie conocía su historia. Creí que podía cargar con eso. Pero lo que no sabía era que ese sería solo el principio de una cadena de secretos cada vez más oscuros, y que tarde o temprano
El peso de todos ellos me aplastaría. Después del caso del padre Julián, algo en mí comenzó a cambiar. Al principio era solo una sombra en la conciencia, un murmullo que me decía que no estaba haciendo lo correcto. Pero en la vida sacerdotal, uno aprende rápido a enterrar esas voces. Se confiesan, se rezan 3 rosarios y se sigue adelante. Como si el alma fuera un cuarto oscuro donde se guarda todo lo que no debe ver la luz. Pasaron 2 años. Me enviaron a una parroquia en la periferia de la capital, un barrio pobre pero bullicioso, donde las misas eran multitudinarias y la iglesia siempre olía a incienso y sudor humano. Allí conocí al padre Ramiro. Era joven, apenas unos años mayor que yo, pero con una habilidad especial para ganarse a la gente. Sonrisa fácil, sermones que parecían conversaciones y un carisma que llenaba la iglesia. Pronto noté que pasaba mucho tiempo con un grupo de muchachos de la catequesis. Los llevaba de excursión, los invitaba a la casa parroquial después de las reuniones. Para mantenerlos cerca de la fe, decía. Al principio no sospeché nada, pero cierta tarde, al regresar antes de lo previsto de una visita, lo encontré en la sala común solo con uno de esos muchachos. El chico estaba sentado en el sofá cabizbajo y Ramiro tenía la mano en su hombro. Al verme, el padre sonrió como si nada pasara. El muchacho se levantó rápido y se fue sin mirarme. Esa noche me costó dormir. No había visto nada explícito, pero el instinto me gritaba que algo estaba mal. Al día siguiente, fui a hablar con él. Ramiro. ¿Todo bien con los chicos de la catequesis?, pregunté intentando sonar casual. Él se rió. Claro, Mateo. ¿Qué insinúas? Nada. Solo pregunto. En este trabajo la confianza es todo. Si empiezas a desconfiar, mejor cambia de vida. Me quedé callado. Lo peor era que en el fondo yo no sabía si estaba dispuesto a enfrentar otra verdad incómoda. No pasó mucho antes de que los rumores comenzaran. Una madre llorando vino a mi oficina. Decía que su hijo se comportaba de manera extraña, que no quería ir más a la iglesia, que lloraba por las noches. Quería hablar con el obispo. La recibí, pero en lugar de apoyarla, repetí el mismo guión que ya conocía. Puede ser un malentendido, no hagamos acusaciones sin pruebas, protejamos la comunidad. Ella se fue ofendida y rota. Al día siguiente, recibí una llamada del obispo. Me citó en su despacho. Entré y allí estaba también el padre Ramiro, con gesto serio pero no asustado. El obispo me miró como si evaluara mi lealtad. Mateo, he escuchado que has recibido quejas. Sí, excelencia, pero no creo que tengan fundamento. Ramiro sonrió levemente. El obispo asintió satisfecho. Bien, ya sabe lo que tiene que hacer. Y lo hice. Me encargué de reubicar a la familia denunciante consiguiéndoles trabajo en otra ciudad con ayuda económica de la diócesis. A cambio, silencio. El padre Ramiro siguió en la parroquia otros 6 meses hasta que un nuevo rumor más fuerte llegó a oídos de la prensa. Antes de que la noticia pudiera publicarse, lo enviaron a un convento de retiro espiritual en el sur. Ahí entendí algo que hasta entonces no había querido aceptar: había una red. Una maquinaria silenciosa, bien engrasada, diseñada para mover piezas incómodas sin hacer ruido. No eran casos aislados. Era un sistema. Y yo, con mis informes prudentes y mis visitas discretas, era parte de ese sistema. Comencé a notar señales que antes me parecían casuales: sobres con dinero destinados a obras de caridad que nunca llegaban a los pobres, cartas confidenciales que solo el obispo leía y luego quemaba en la chimenea, listas de traslados con fechas y destinos que parecían escogidos para enterrar historias. Lo peor llegó un año después con el padre Eladio. No era solo un rumor ni una sospecha, había pruebas. Fotografías, testimonios escritos.
Y aún así la orden fue la misma: Mateo, destruye todo. Esa noche en mi habitación abrí la carpeta de Eladio. Las fotos eran claras, innegables. Las víctimas, niños de la parroquia. Sentí náuseas. Lloré. Y sin embargo al día siguiente hice lo que me pedían. Quemé todo en el patio trasero de la diócesis, mirando cómo las imágenes se convertían en ceniza. Pero el fuego no borró la culpa. Desde entonces, cada vez que celebraba misa y decía: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», sentía que mi voz se quebraba, porque yo sabía que no todos los pecados se confesaban, y que algunos, los peores, se protegían. Fue en ese punto cuando mi fe comenzó a resquebrajarse. No en Dios, sino en la institución que decía representarlo. Y lo que vendría después terminaría de destruir lo que quedaba. El invierno de 2013 fue el más frío que recuerdo, no solo por el clima, sino por lo que me tocó encubrir. Para entonces ya era considerado un sacerdote de confianza dentro de la diócesis. El obispo me enviaba a los lugares donde otros no querían ir, donde había que resolver problemas delicados antes de que se filtraran. Una tarde, mientras revisaba papeles en la sacristía, el teléfono sonó con un tono que reconocí de inmediato: la línea interna del obispado. Era el secretario personal del obispo, su voz baja y seca. «Padre Mateo, preséntese mañana a las 7. Es urgente». Al día siguiente me encontré sentado en la oficina grande, con las cortinas cerradas como siempre. El obispo no estaba solo, a su lado un hombre con traje gris, mirada calculadora y un maletín. Nunca lo había visto antes. No llevaba alzacuello, pero su presencia imponía. «Mateo, este es el doctor Serrano», dijo el obispo. «Nos ayudará en un asunto delicado». Sobre la mesa había un expediente grueso cerrado con un lazo. Serrano lo abrió lentamente, como quien revela algo que debe ser visto solo una vez. Dentro, fotografías, informes médicos y una lista de nombres. Nombres que yo conocía: catequistas voluntarios, incluso un par de sacerdotes que habían pasado por mi parroquia. Y en la parte superior, un título que me heló: Evaluación de riesgos, Parroquia San Bartolomé. El obispo habló sin rodeos. «Uno de nuestros sacerdotes, el padre Aníbal, ha tenido conductas inadecuadas. La comunidad está agitada. Necesitamos que usted se haga cargo, Mateo». «¿Quiere que lo investigue?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «No. Quiero que lo contenga». Esa palabra contener ya la conocía demasiado bien. Significaba entrevistar a las familias, convencerlas de que no hagan escándalo, trasladar al sacerdote y borrar toda evidencia. Pero esta vez era distinto. Había demasiada documentación. Los informes médicos detallaban lesiones físicas. Las declaraciones eran precisas, con fechas y lugares. Incluso había cartas firmadas por Aníbal con un tono ambiguo y perturbador. Era imposible negarlo. El doctor Serrano intervino. «Tenemos dos opciones: denunciar y dejar que los medios destrocen la diócesis. O actuar con prudencia. Usted sabe lo que significa actuar con prudencia». «Verdad, padre», asentí, aunque por dentro sentí una punzada de rabia. Ya no me engañaba, sabía perfectamente que prudencia era sinónimo de silencio. Viajé a San Bartolomé esa misma tarde. El pueblo estaba helado y gris, con un viento que cortaba la piel. La iglesia, antigua y oscura, parecía más un refugio abandonado que un lugar de oración. Me alojé en la casa parroquial, donde Aníbal me recibió con una sonrisa falsa, como si no supiera por qué estaba allí. «Mateo, qué sorpresa. ¿A qué debo tu visita? Vayan a hablar contigo. Y con algunas familias». Su sonrisa se desvaneció apenas un segundo, lo suficiente para confirmarme que sabía lo que venía. Esa noche recibí a las primeras familias. Madres y padres que hablaban con miedo, mirando a la puerta como si en cualquier momento alguien pudiera entrar y castigarlos por hablar.
Me contaron cosas que me revolvieron el estómago, toques indebidos durante confesiones, juegos en la sacristía, promesas de regalos a cambio de favores. Y cada vez que intentaban decirlo a alguien de la diócesis, recibían visitas de hombres amables que les aconsejaban guardar silencio por el bien de todos. Me fui a dormir con una sensación asfixiante. En mi mesita estaba el rosario, pero no pude rezar. Sentía que cada cuenta era un recordatorio de la hipocresía que estaba alimentando. A la mañana siguiente me reuní con Aníbal. No negó nada. Ni siquiera intentó justificarse. Solo dijo: «Mateo, esto es más grande que tú. No te metas en problemas». No entendí del todo hasta que esa misma tarde vi llegar un coche negro a la parroquia. Del vehículo bajaron 2 hombres, uno de ellos con una sotana impecable y una cruz dorada colgando del pecho. Era el vicario general de la diócesis. Entraron al despacho de Aníbal y media hora después salió con una maleta. Sin misa de despedida, sin aviso, sin explicaciones. Lo subieron al coche y se fueron. Me quedé en el portal de la iglesia mirando cómo el vehículo se alejaba por el camino nevado. Y entonces entendí, yo no era el que encubría. Yo era solo un eslabón de una cadena. Una cadena que se extendía mucho más arriba, más allá de lo que podía imaginar. Esa noche llamé al obispo para informarle. Su respuesta fue breve. «Buen trabajo, Mateo. Ya no te preocupes por San Bartolomé». Pero yo no podía dejar de preocuparme, porque sabía que Aníbal no iría a prisión. Sabía que estaría en cuestión de semanas en otra parroquia, y que tarde o temprano la historia se repetiría. Lo que no sabía era que muy pronto sería testigo de algo que ni siquiera yo podría callar. Algo que por primera vez me haría pensar en romper con todo, aunque eso significara destruir mi vida. La llamada que cambió todo llegó una madrugada de abril de 2015. Eran las 3:17 de la mañana cuando el teléfono de mi habitación sonó con insistencia. Contesté medio dormido y escuché la voz urgente del secretario del obispo, Padre Mateo. El obispo lo necesita en la residencia episcopal. Ahora. No era la primera vez que me llamaban a horas extrañas, pero algo en su tono me hizo sentir un frío inmediato en el estómago. Me vestí a toda prisa y conduje por calles desiertas hasta llegar al edificio de piedra que siempre imponía respeto. Al entrar el obispo, me esperaba en su despacho. No estaba solo a su lado, había 3 personas que no conocía. 2 hombres de traje oscuro y una mujer de mediana edad, vestida con ropa sobria, con un maletín negro en las manos. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. «Mateo, tenemos una situación delicada en el Colegio San Gregorio», dijo el obispo sin rodeos. «Un interno ha sufrido un accidente». La mujer lo interrumpió con una voz firme. «No lo llame accidente. El chico tiene 16 años y presenta signos claros de abuso». La palabra cayó como un golpe seco. El obispo frunció el ceño, pero no la contradijo. «Quiero que vayas allí». Mateo continuó. «Habla con el rector, calma a las familias y asegúrate de que nada salga de esas paredes». Asentí, aunque por dentro sentí un nudo en la garganta. El Colegio San Gregorio era una institución prestigiosa de la diócesis, un internado para hijos de familias influyentes. Si algo así salía a la luz, las consecuencias serían graves, y no solo para la iglesia. Llegué al colegio antes del amanecer. La fachada neoclásica, normalmente imponente, parecía ahora un escenario sombrío. En la enfermería encontré al chico. Estaba sedado con un vendaje en la cabeza y moretones visibles en los brazos. Junto a su cama un sacerdote que reconocí de inmediato, el padre Luciano, uno de los protegidos del obispo. Me miró sin sorpresa. «Mateo, sabía que vendrías». Quise preguntarle qué había pasado, pero él solo sonrió esa sonrisa tranquila que me provocaba repulsión. «No te preocupes, el muchacho no recordará nada». Salí de la enfermería con el corazón latiendo fuerte.
En el pasillo, un joven de limpieza se me acercó con nerviosismo. «Padre, yo vi algo anoche». Lo llevé a un rincón apartado. Con voz temblorosa me contó que había visto a Luciano entrar en la habitación del chico pasada la medianoche. Después escuchó un golpe fuerte y minutos más tarde vio salir al sacerdote con la ropa desordenada. Ese testimonio era lo que siempre había faltado en otros casos, un testigo directo. Sentí que podía ser mi oportunidad para hacer lo correcto. Fui al despacho del rector y pedí llamar a la policía. Pero antes de que pudiera hacerlo, 2 hombres, los mismos que había visto en la oficina del obispo, entraron y se llevaron al joven testigo sin decir una palabra. El rector pálido me susurró: «Padre, no se meta. Esto viene de muy arriba». Ese día entendí que no solo estábamos protegiendo a sacerdotes abusadores, estábamos protegiendo una estructura entera con ramificaciones fuera de la Iglesia. Había abogados, políticos, empresarios, todos interesados en que el silencio se mantuviera. Por primera vez en mi vida sentí miedo real. No miedo a perder mi puesto, sino miedo a desaparecer. Porque sabía demasiado. Esa noche regresé a mi habitación en la casa parroquial. No pude dormir. Me quedé sentado repasando cada caso que había encubierto, cada mentira repetida, cada familia manipulada. Y me di cuenta de que si seguía terminaría como esos testigos que desaparecían. Pero había algo más. Una pequeña carpeta que había logrado sacar del colegio sin que nadie lo notara. Dentro había copias de informes médicos, la declaración incompleta del joven testigo y una lista de nombres no solo de sacerdotes, sino también de laicos con cargos importantes en la ciudad. Sabía que ese documento era mi sentencia o mi salvación. Lo guardé en un doble fondo de mi maleta, pero en mi interior ya había tomado una decisión. No iba a seguir callando. Lo que no sabía era que antes de poder actuar alguien ya me estaba vigilando. Los primeros días después de sacar la carpeta del Colegio San Gregorio fueron una mezcla de paranoia y tensión constante. Cada vez que salía a la calle tenía la sensación de que alguien me seguía. No era solo una impresión más de una vez al doblar en una esquina, veía un coche estacionado que arrancaba lentamente cuando pasaba cerca. En la parroquia el ambiente cambió. Las llamadas del obispo, antes frecuentes y cordiales, se volvieron escasas y frías. Los demás sacerdotes evitaban mirarme a los ojos. Era como si todos supieran que yo había cruzado una línea invisible. Una noche mientras cenaba solo en la cocina, escuché un golpe en la ventana. Me acerqué y vi un sobre manila pegado con cinta. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una sola hoja, una fotografía mía tomada a través del cristal de mi habitación, mientras dormía. En la parte inferior, con letras recortadas de una revista, un mensaje: «Cierra la boca o será tu última confesión». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era una amenaza velada, era una advertencia directa. Al día siguiente decidí salir de la parroquia y quedarme en una pensión discreta en las afueras de la ciudad. Allí, en la soledad de una habitación con paredes húmedas, revisé la carpeta una y otra vez. Cada documento era una pieza de un rompecabezas macabro. Informes médicos de niños, cartas de padres desesperados, transferencias bancarias encubiertas como donaciones y listas de traslados con fechas y destinos cuidadosamente elegidos. Entre los nombres, uno me dejó helado: Padre Eusebio. El mismo que había visto años atrás entrar en la sacristía con aquel monaguillo en mi primera parroquia. No era un caso aislado. Nunca lo había sido. Era un patrón que se repetía desde hacía décadas, y yo había sido parte de él, aunque quisiera engañarme, pensando que solo obedecía órdenes. Esa noche, llamé a un contacto que había conocido tiempo atrás, Raúl, un periodista local, con fama de buscar verdades incómodas. Nos reunimos en un café apartado.
Llevé solo una parte de la carpeta lo suficiente para despertar su interés, pero no todo el material. Raúl hojeó los documentos con atención, su expresión pasando de la incredulidad al enfado. Mateo, si esto es real, no solo es un escándalo eclesiástico. Es una red de protección a depredadores. Esto podría hundir a la diócesis entera. Es real, dije con voz baja. Y hay más. Mucho más. Me pidió que se lo entregara todo, pero me negué. No porque no confiara en él, sino porque ya sabía que si algo me pasaba, debía existir más de una copia en lugares seguros. Al regresar a la pensión encontré la puerta de mi habitación entreabierta. Entré despacio. No faltaba nada, excepto la carpeta. Me quedé helado. Había dejado una copia oculta bajo una tabla del piso, pero la original se había ido. Y el mensaje era: claro, sabían dónde estaba, sabían lo que tenía y podían llegar a mí en cualquier momento. Horas después, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. Una voz grave pausada. Aún puedes parar esto, padre. Devuelva lo que queda. Pida perdón. Y siga con su vida. ¿Y las víctimas?, pregunté sintiendo que la rabia me quemaba por dentro. Las víctimas olvidan. La Iglesia perdona. Y usted obedece. Colgaron. Esa noche no dormí. Sentado en la cama con el rosario en las manos, comprendí que ya no había marcha atrás. Si callaba viviría, pero sería cómplice para siempre. Si hablaba tal vez no vería otro amanecer, pero al menos no seguiría siendo parte de la maquinaria que había destruido tantas vidas. Al amanecer metí lo que quedaba de la carpeta en una bolsa y salí hacia la estación de autobuses. Mi destino no era claro todavía, pero sí mi objetivo: poner toda la verdad en manos de alguien que no pudiera ser comprado ni silenciado. Lo que no imaginaba era que antes de llegar iba a toparme con la última persona que esperaba ver. Alguien que sabía exactamente lo que yo llevaba y que con una sola frase cambiaría el rumbo de todo. La terminal de autobuses estaba casi vacía aquella mañana. El cielo gris y la llovizna fina parecían una advertencia. Caminé con la bolsa en la mano buscando el andén donde saldría el primer bus hacia la capital. Fue entonces cuando lo vi. De pie apoyado contra una columna con un paraguas negro cerrado en la mano, estaba el doctor Serrano, el mismo hombre que años atrás había participado en el encubrimiento del padre Aníbal. Vestía un traje impecable, sin una gota de lluvia encima, como si el tiempo mismo lo evitara. Padre Mateo, dijo con una calma perturbadora. Pensé que era más inteligente. Me quedé helado. No esperaba verlo allí, y mucho menos que me hablara con esa familiaridad. No tiene nada que decirme, Serrano. Al contrario, tengo mucho que decirle. Y usted, mucho que escuchar. Sin esperar respuesta, comenzó a caminar hacia una zona apartada de la terminal. Dudé, pero lo seguí. Nos detuvimos junto a una puerta cerrada. La abrió con una llave y entramos en una pequeña sala de espera abandonada. Sabemos lo que lleva, dijo señalando la bolsa. Y sabemos dónde están las copias. Apreté la mano sobre la bolsa. Entonces sabe que no pueden detenerme sin que la verdad salga. Serrano sonrió apenas, como quien escucha a un niño ingenuo. Mateo. ¿Usted cree que es el primero? ¿Que nadie antes ha intentado lo que está haciendo? Se acercó lentamente. La Iglesia no es solo una institución. Es una red. Y en esa red hay gente que nunca ha usado un alzacuello, pero que controla más que cualquier obispo. Usted no está luchando contra un hombre, ni siquiera contra un sistema, sino contra siglos de poder. No me importa, respondí sintiendo la rabia hervir. No puedo seguir callando. Sí le importa. Porque en cuanto hable,
se quedará sin nada. Y tal vez alguien que ama pagará por usted. Sentí un nudo en el estómago. Serrano se acercó lo suficiente para que pudiera oler el aroma metálico de su perfume. No suba a ese autobús, Mateo. Entrégueme la bolsa y vuelva a su parroquia. Le prometo que no le pasará nada. Me quedé en silencio unos segundos escuchando el sonido de mi propia respiración. Después di un paso atrás. No. Su rostro se endureció. Por primera vez perdió la calma. Entonces recuerde que usted eligió el infierno. Me dio la espalda y salió dejando la puerta abierta. Corrí hacia el andén. El autobús ya estaba cerrando las puertas. Subí de un salto y me dejé caer en el asiento del fondo apretando la bolsa contra el pecho. El viaje fue largo y tenso. Cada vez que el conductor se detenía, temía ver a hombres de traje subir para sacarme. Pero llegué a la capital, al anochecer ileso. Fui directo a la dirección que Raúl el periodista me había dado en nuestra última conversación, una pequeña redacción en un edificio viejo. Me recibió con una expresión mezcla de sorpresa y alivio. Creí que no lo lograrías. Abrí la bolsa sobre su escritorio. Aquí está todo. Pero no hay tiempo. Si no lo publicas pronto me encontrarán. Trabajamos toda la noche digitalizando documentos, revisando testimonios, verificando fechas. A la madrugada el material estaba listo. Raúl hizo una copia en un disco externo y me lo entregó. Si me pasa algo, entrégalo a este contacto, me dijo escribiendo un nombre y un número en un papel. No confíes en nadie más. Al amanecer, la primera tanda de documentos apareció en la web del periódico. Nombres, fechas, traslados, pagos encubiertos. Y la foto de un niño con la cara pixelada que simbolizaba a todas las víctimas. La noticia se difundió como fuego en pasto seco. Las reacciones no tardaron. Comunicados oficiales de la diócesis hablando de difamaciones, llamadas de sacerdotes que alguna vez fueron mis amigos pidiéndome que rectificara por el bien de la Iglesia. Y sobre todo, silencio absoluto de las autoridades civiles. Sabía que era solo el comienzo, que la maquinaria se movería para aplastarme, pero por primera vez en años sentí que respiraba sin ese peso invisible en el pecho. Esa noche, mientras me refugiaba en una habitación alquilada bajo un nombre falso, encendí una vela y recé. No por mí, sino por todos los que nunca tuvieron la oportunidad de ser escuchados. Porque ahora, aunque me quedara sin nada, aunque me persiguieran, aunque mi vida estuviera marcada, ya no podían borrar la verdad. Y sabía que aunque el precio fuera alto, había hecho lo único que podía devolverme un poco de paz hablar. Pasaron solo 3 días desde la publicación antes de que mi vida cambiara para siempre. No fueron felicitaciones ni gestos de apoyo lo que llegaron primero. Fueron las miradas. Miradas largas de gente en la calle que parecía saber quién era yo, aunque nunca me hubieran visto. Un par de veces en mercados y plazas escuché susurros a mis espaldas. Es él, el cura que habló. Raúl me llamó esa mañana. La web del periódico está caída por ataques, me dijo, pero el material ya se replicó en otros medios. No pueden borrarlo todo. Sabía que era cierto. Pero también sabía que el contraataque sería brutal. Y no me equivoqué. Esa misma tarde una camioneta sin placas se estacionó frente a la casa donde me ocultaba. No bajó nadie, pero permaneció allí horas con el motor encendido. Al anochecer se fue, pero en la puerta encontré un sobre con una sola foto, mi hermana menor entrando a su trabajo. Sin mensaje. No hacía falta. Llamé a Raúl. Van por mi familia. Sabía que esto podía pasar, dijo él serio. Tienes que sacarlos de la ciudad. Esa noche viajé en un coche prestado hasta mi pueblo natal. No entré a la casa. No podía arrastrar el peligro hasta allí. Dejé una carta en el buzón pidiéndoles que se fueran por unos días sin explicaciones. Volví a la carretera antes del amanecer. Los días siguientes fueron un torbellino.
Entrevistas telefónicas con medios extranjeros, mensajes anónimos con amenazas, intentos de desacreditarme, publicando falsos antecedentes en redes sociales. El obispo dio una conferencia de prensa mirándome directamente a la cámara, llamándome traidor y acusándome de atacar a la Iglesia por resentimiento personal. Pero lo más duro fue cuando recibí un mensaje cifrado de un contacto que había trabajado en el obispado Han: "Ha abierto un proceso canónico en tu contra. Quieren expulsarte del sacerdocio y declararte inestable mentalmente. Si lo logran, dirán que todo lo que publicaste fue producto de tu imaginación". Esa era la jugada final. No solo destruirme como sacerdote, sino como persona. Y lo peor, funcionaría para muchos. Raúl y yo empezamos a planear una segunda entrega de documentos más explosiva, aún con grabaciones de audio que hasta entonces no habíamos publicado. Pero justo antes de difundirlas, recibí un mensaje de un número desconocido. Si publicas eso, uno de los nombres de la lista no verá el amanecer. Era una amenaza contra una de las víctimas que había sobrevivido. Y ahí comprendí la magnitud del dilema. Si continuaba, ponía vidas en riesgo inmediato. Si me detenía la maquinaria de silencio, seguiría girando. Esa noche no dormí. Sentado frente a la ventana, escuchando la lluvia golpear el cristal, recordé cada rostro que había visto en estos años. Las víctimas, las familias rotas, los sacerdotes que sonreían al ser trasladados los superiores, que me enseñaron que la obediencia es la virtud suprema. Por primera vez entendí que ya no era cuestión de ganar o perder, sino de resistir lo suficiente para que la verdad siguiera viva. Y eso significaba algo más que publicarlo todo de golpe. Significaba saber cuándo golpear y cuándo esperar. Guardé las grabaciones en 3 lugares distintos, en manos de personas fuera del país. Dejé instrucciones claras si algo me pasaba, que se publicaran sin demora. Al amanecer salí de la habitación. El mundo parecía igual, pero para mí ya nada lo era. No sabía cuánto tiempo podría seguir esquivando a quienes querían silenciarme. No sabía si viviría lo suficiente para ver justicia. Pero sí sabía una cosa: ellos ya no podían volver a ponerme el alzacuello de la obediencia ciega. Y aunque me quedara solo, aunque me borraran de la historia oficial mientras existiera una copia de esa verdad en algún lugar, yo seguiría luchando. Y así, con una bolsa de viaje en la mano y el peso invisible de todo lo que sabía, me perdí entre las calles anónimas de una ciudad que ya no sentía mía, pero en la que tal vez aún quedaba espacio para un hombre que decidió no callar nunca más.